El doctor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, está con nosotros porque han hecho un estudio, siempre hacen estudios, siempre están analizando. Marco, ¿de plano un estudio, un futuro sombrío para los jóvenes, para los chavos? Hola Alejandro, muy Buen buenos día. días. Pues lamentablemente, pues así parece. Estuvimos analizando, por un lado, para tratar de ver cómo iba a ser la afectación educativa derivado del COVID, cómo habíamos tenido antecedentes para saber de qué tamaño puede ser la crisis que se viene en materia educativa para este sector, para lo de los jóvenes. Y hay dos antecedentes que son preocupantes. Un antecedente inmediato, que es lo que ocurrió el año pasado. El año pasado y el antepasado, a diferencia de lo que había ocurrido en los últimos 10 años, primero en el año 2017-2018 se empezó a desacelerar el crecimiento de la matrícula. Apenas había abierto 0.1% más de espacios respecto a los años anteriores, pero ya para el ciclo escolar 2019-2020 vemos que hay lamentablemente una caída en la matrícula. Esto antes de la pandemia. Ya hubo un decrecimiento del 1.6%, es Ujú. decir, 95,000 alumnos no llegaron a la educación media superior. Pero además sabemos, por la experiencia de hace 10 años, 12 años para ser exactos, cuando la crisis económica de 2008, que entonces se cayó la matrícula, particularmente en esos años, de la educación media superior privada. Entonces, el sistema público pudo, por decirlo de alguna manera, establecer una red de protección y recibir a los chicos que por razones económicas ya no pudieron seguir sus estudios privados y se fueron a una institución pública. Esa red hoy no existe porque precisamente los números de que se cayó ya la matrícula en prácticamente todas las instituciones públicas del sistema de educación media superior, ya desde antes de la pandemia, nos habla que hay un problema del sistema para poder producir espacios para los jóvenes. Y cuando uno va y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué es donde está el asunto? Porque el presidente ha prometido dar beca a todo joven que quiere estudiar. De hecho, se aumentó sustantivamente el presupuesto para las becas de educación media superior, se triplicó respecto al último año del gobierno de Peña Nieto. Pero entonces uno observa lo que se destina para precisamente, por ejemplo, aumentar el número de espacios, infraestructura de educación media superior, y lo compara con aquella red Ujú. de la que hablaba de 2008, y aquí, Alejandro, pues las cosas obviamente contrastan. 3%, por ejemplo, lo que se destinó para infraestructura este año representa el 3% de lo que se destinó entonces, en 2008, para infraestructura de educación media superior, y 10% de lo que se destinó para expandir los espacios precisamente de este nivel No educativo. me digas En- eso, 3%, Marco. Sí. Y entonces, pues aquí sí, la distribución del presupuesto, pues no ha sido la correcta, pero no solamente eso. Hay otra serie de factores que son preocupantes. Por ejemplo, a pesar de que pusieron en la Constitución que iba a ser derecho precisamente de los docentes para poderse capacitar, pues ya está en el artículo tercero, es parte de la reforma que impulsó el presidente. Sí. Para este año se redujo en 61%, Ujú. 61% los recursos destinados precisamente para capacitar a los docentes de educación media superior. Y esto es importante porque para que los chicos puedan recibir una educación, en este caso a la distancia, porque pues es lo que va a ocurrir dado la pandemia, Ujú. necesitas docentes que tengan la capacitación necesaria para poder hacer lo mejor posible a la distancia sus enseñanzas. Pero si no hay dinero para capacitarlos y además
En medio de esta situación ya difícil, el presidente en abril va y declara el recorte del 75% del que hemos hablado, pues entonces se vuelve todavía más complicado porque para poder tener insumos básicos como es la electricidad y agua, pues no hay dinero. Entonces, por eso uno empieza a observar y las oportunidades educativas para los chavos pues no pintan lamentablemente nada bien, y eso significa en términos prácticos para los papás, para los chavos, para la sociedad en general que nos está viendo, que está en peligro una generación, no es una exageración, y que por eso es tan importante estar insistiéndole a la autoridad que esto es una inversión, no es un gasto, y que incluso en medio de las circunstancias que son difíciles, pues sí contrasta, o sea, es increíble que por un lado, por ejemplo, anunciamos un estímulo fiscal para Pemex de 35,000 millones de pesos, pero no tenemos dinero para las oportunidades educativas de los chavos. Déjame, te digo otra cosa, Marco. 10,000 millones de pesos para la nueva sección del bosque de Chapultepec. O incluso, perdón, los recursos que anunciaron para la estrategia de promover el béisbol en nuestro país. Perdón, es que esas cosas sí suenan a ocurrencias en momentos en los que el país le urge cuidar lo más preciado que tiene, que es la educación. En este caso, las oportunidades educativas para los jóvenes, que lamentablemente pues se prevé que producto de la crisis económica que viene por el COVID, pues va a haber un número más importante para abandonar la escuela. Simplemente, recordemos, hace 12 años, la crisis significó la caída del 4.2% del PIB. Pero ahora el Fondo Monetario Internacional lamentablemente prevé que para México la crisis que acompaña al COVID va a ser del 10.2. Oye, Marco, a ver, dime algo. La reducción en el presupuesto claramente ha desmotivado a los muchachos a continuar con sus estudios. ¿Ese podría ser una conclusión? Pues la disminución lo que se traduce es, por un lado, no tienes espacios suficientes para los chicos que querían estudiar. Y por eso se te cayó en 95,000 alumnos la matrícula. Pero eso fue ya antes de la pandemia. Además, no capacitaste a los docentes para que en estas circunstancias extraordinarias puedan hacer el esfuerzo mayor posible para establecer cierto contacto con sus alumnos y tener educación a la distancia. Eso hace que el desmotivo de los chicos por falta de continuidad con sus estudios termine por frustrarlos académicamente, y muchos además tienen el problema que en sus familias hay una situación económica difícil y estas circunstancias se están combinando, y en vez de que el Estado mexicano logre establecer redes de protección para que haya los espacios suficientes y maestros capacitados para atender a esos chicos, pues destina mejor más recursos a Pemex, por ejemplo, o hace ocurrencias de financiar el béisbol. Sí. Marco, entonces, ¿de qué han servido las becas? Estas becas para jóvenes. Justo el problema, y pues ya sé que no creen en la evaluación de las políticas públicas los señores que están en el gobierno, pero incluso la semana pasada el Coneval estableció una evaluación de cómo están haciendo en materia educativa las becas, y encuentra que están mal enfocadas, que hay un problema de confianza o de confiabilidad en el padrón famoso que levantaron los siervos de la nación para poder destinar las becas. Incluso en el otro programa que podría ahorita servir precisamente para contener las afectaciones a los chavos, que es el famoso programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Coneval señala que hay problemas serios de una serie de chicos que están recibiendo becas y no aparecen, es decir, chicos fantasma, por decirlo de alguna manera.
Y en vez de que la autoridad entendiera las críticas que el propio Coneval está haciendo, salen a la defensiva y dicen que lo que pasa es que no se entendió el propósito de los programas y que esos señalamientos son inadecuados. Sí, Luisa María Alcalde, ¿no? Fue la que respondió. Luisa María Alcalde, pero también incluso, por ejemplo, el otro programa que es en este caso para educación superior, el de las famosas 100 universidades Benito Juárez, el Coneval observa una inconsistencia en las cifras. Dice, bueno, tú reportaste unas cifras en el informe de gobierno, me mandaste información, eso fue septiembre, me mandaste información en febrero, y hay una diferencia de 25,000 alumnos que no aparecen en la información que tú me diste en febrero para evaluar el programa y en los que dices tú beneficiar en septiembre en el informe del presidente López Obrador. Tienes un desastre administrativo en la forma de operar estas 100 universidades y pues la autoridad no responde. Además, entonces, ¿para qué se gasta en universidades si no hay con quién llenarlas, ¿no? Pues no solamente eso, sino que el problema es que dicen que tienen más alumnos de los que realmente tienen información registrada. Sí. Ya no nos vamos a meter ni siquiera a los problemas de la calidad de lo que se está enseñando para no engañar a los chicos y realmente darles una oportunidad educativa que les sea útil cuando entren al mundo laboral, que además, lamentablemente, por la crisis económica va a ser bien difícil. Pues entonces, por eso, pues yo observo un futuro sombrío. Pero yo no creo, nada más un último punto, no creo que nos podamos resignar. Por eso en el estudio sí hablamos de la necesidad de exigir, de aumentar la voz para ver esta situación, para que, pues si ya no es por convicción, sea por conveniencia, el gobierno federal recapacite, sus aliados en el Congreso reasignen los recursos que se requieren y también, ojo, los gobiernos estatales no sean conchudos y complementen los recursos que se requieren para que los jóvenes tengan oportunidades educativas. Clarísimo. Ojalá que esto no se quede, como dices, en la resignación, Marco. Te agradezco como siempre que nos acompañes. Gracias como siempre, Alejandro. Muy buen día. Buen día.